Bueno, hermanos, vamos al tema número 7 de la serie sobre el Sermón del Monte. El tema de hoy, lo que vamos a enseñar es Jesús, así lo he titulado, Jesús cumple la ley y da el sentido de la ley. Jesús cumple la ley y da el sentido de la ley. Hermanos, recordemos que Jesús está enseñando el Sermón del Monte a sus discípulos. Esto es muy importante. En donde la mayoría de ellos conocían la ley, o sea, las escrituras que ellos tenían del Antiguo Testamento. Y otra cosa que no podemos pasar por alto tampoco, es que el Evangelio de Mateo, este Evangelio en el cual está el Sermón del Monte, fue escrito para judíos, que también conocían toda la ley de Dios. O sea, para ellos eso era lo que ellos tenían como base, la ley de Dios. Por lo cual, después de enseñar sobre las bienaventuranzas y cómo deberían ser sal y luz del mundo, les enseña que Él no vino a quitar o anular la ley, sino a que se cumpla la ley y dar el verdadero sentido de la ley de Dios, como lo vamos a estudiar en el pasaje de hoy que está en Mateo capítulo 5, verso del 17 al 20. Hermanos, pero yo quiero leerlo, este pasaje, yo quiero leerlo en Nueva Traducción Viviente. Quiero leer este pasaje de Mateo capítulo 5, del 17 al 20, y ahí usted lo sigue en su Biblia. Dice así: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No he venido para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerán ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa, a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Wow. Como dije antes, Jesús está enseñando sobre lo que es la ley. Este pasaje yo lo voy a dividir en dos partes. Y la primera parte la he titulado: Jesús no solo cumple la ley, sino que Él es el cumplimiento de la ley, ya que tenía que cumplirse en Cristo la ley, en este caso. Y eso lo encontramos en los versos 17 y 18, y es donde voy a empezar con esta primera porción, donde Jesús empieza y dice: yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Esa palabra abrogar significa anular, detener, destruir, terminar o poner fin. O sea, el Señor no vino a poner fin, Él no vino a anular, en este caso, la ley o los profetas. Y esta expresión que Jesús usa de la ley y los profetas es una expresión hebrea para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento que contemplaban también los 10 mandamientos. Cuando habla de la ley y los profetas, era toda la escritura del Antiguo Testamento, incluidos los 10 mandamientos, y aún lo que los profetas hablaban y anunciaban al pueblo de Israel en este caso. El Señor dice que Él no vino a abrogar, sino que Él dice, sino para cumplir más bien. Él viene a cumplir ¿qué? A cumplir lo que la ley enseñaba, lo que los profetas anunciaban también. A eso viene Cristo. O sea, cumplir la ley y todo lo que los profetas anunciaban en relación al Mesías o Salvador esperado. Yo quiero que vayamos un momento a Lucas, capítulo 24, versículo 44.
donde vemos cómo ahí Jesús mismo enseña que todo lo que el Antiguo Testamento hablaba en relación a Cristo. Por eso Él viene no a abrogar, sino a cumplir más bien. Lucas capítulo 24, verso 44. En Lucas 24, verso 44 dice la palabra, y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, oigan esto, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, cuando Jesús dice que Él viene a cumplir la ley y los profetas, era porque Jesús viene a hacer el cumplimiento de todo lo que la ley de Dios enseñaba y todo lo que los profetas anunciaban en relación a un Mesías, a un Salvador, pues Cristo viene a hacer ese cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, en este caso. La ley, hermanos, la ley se dividía en tres aspectos. En tres aspectos se dividía la ley del Antiguo Testamento. Se dividía en ley ceremonial, en ley civil y en ley moral. Y vamos a ver rápidamente de estas leyes, porque todas estas leyes, al final Cristo viene a cumplir todas estas leyes. ¿Por qué? Porque ningún ser humano o una persona nacido bajo pecado pudo cumplir estas leyes completamente, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, que vino como hombre siendo Dios, y Él es el cumplimiento, o Él cumple todas estas leyes para nuestra salvación, para nuestra edificación o bendición también, porque eso lo vamos a ver más adelante un poco. Primeramente, la ley ceremonial. ¿En qué consistía esta ley ceremonial? Consistía en todos los sacrificios que hacía Israel con animales, como parte de su adoración a Dios y para recibir el perdón de pecados. Para eso hacían ellos los sacrificios con animales. Eran para adorar a Dios, era parte de la adoración, pero también era la forma en la cual ellos pedían perdón por sus pecados, pero la Biblia enseña que tenían que estarlo haciendo continuamente, porque nunca realmente hubo un perdón completo de sus pecados. Todo este ritualismo apuntaba al sacrificio de Cristo. Todo ese sacrificio que ellos hacían como un ritual de sacrificar los animales, de derramar la sangre de los animales, apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz, el cual fue hecho una sola vez y para siempre. Oigan esto, dejando nula la ley ceremonial como ritualismo. Oigan esto, dejando nula la ley ceremonial como ritualismo, o sea, de estar haciendo esos sacrificios, porque Cristo lo hizo una vez y para siempre, pero al mismo tiempo cumpliendo el propósito de la ley. O sea, Cristo viene y cumple ese propósito de la ley. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 9, del 23 hasta el capítulo 10, verso 10. Hebreos capítulo 9, en relación a esta ley ceremonial, donde la misma Biblia nos muestra de que ya no tenemos que estar haciendo estos sacrificios, porque Cristo los hizo cumpliendo la ley una vez y para siempre. Recuerden que la Biblia mostraba que a la hora de ellos hacer un sacrificio, aquel animal tenía que ser perfecto, sin defecto, porque ese animal representaba o apuntaba a Cristo, que iba a venir a dar su vida en la cruz del Calvario, y aquel animal tenía que ser degollado y rociar la sangre sobre el pueblo. Cristo derrama su sangre, Él es el animal que es degollado, y se hace un sacrificio perfecto para que nosotros, el ser humano, sea salvo, para que venga el perdón de sus pecados a través de Cristo. Hebreo lo dice de una forma clara, creo yo. Desde el capítulo 9, verso 23, vamos a leer, y ahí dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado.
hasta el capítulo 10, versículo 10. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Oigan, una vez y para siempre para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Oigan, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dice: como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, para que se cumpliera todo esa ley ceremonial en Cristo, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, aquellos sacrificios, para establecer esto último, hacer la voluntad. ¿Quién la hizo? Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Una sola vez y para siempre Jesucristo vino y cumplió aquella ley ceremonial. Todos aquellos ritos que se hacían fueron cumplidos en Cristo. Entonces, de ahí, hermanos, entendemos que la ley ceremonial fue abolida en Cristo, aunque no fue abolido la ley en el propósito de Dios, que era que Cristo viniera a morir por los pecados del pueblo. Otra ley era la ley civil. ¿En qué consistía la ley civil? La ley civil consistía en la forma de vivir tanto individualmente como comunitariamente para agradar a Dios con su estilo de vida, que debía de ser muy distinto al resto de las naciones paganas. O sea, la ley civil era todas las leyes que el Señor le dio a Israel de cómo debían de vivir para agradar a Dios y ser diferentes al resto de las naciones que eran naciones paganas. El cual Cristo viene y cumple también al venir como hombre perfecto, sin pecado, y eso lo vemos en Hebreos 4:15. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Sin pecado. O sea, Cristo vino a ser ese hombre perfecto, agradable a los ojos de Dios, para cumplir todas las ordenanzas de Dios.
Él vino como alguien perfecto. Nosotros, por lo contrario, nosotros no somos perfectos y nadie es perfecto o ha podido ser perfecto como Cristo. Luego viene lo que es la ley moral. La ley moral consistía en la obediencia total, oigan esto, a las ordenanzas de Dios, de forma explícita, los 10 mandamientos, para santificarse por medio de las leyes ceremoniales y civiles, las cuales nadie pudo cumplir. O sea, la ley moral era el deseo de Dios de que ellos vivieran una vida santa, una vida recta, una vida que realmente agradara a Dios en toda su manera de vivir. Y eso se complementaba con la ley civil y la ley ceremonial. Pero el problema es que nadie tampoco pudo cumplir eso, porque el hombre, moralmente hablando, el hombre conoce la ley de Dios, sabe lo que Dios demanda, pero hace todo lo contrario de lo que Dios demanda de su ley. Y para ponerles un ejemplo muy fácil y sencillo, ¿cuántos de nosotros, aún antes de venir a Cristo, sabíamos que la Biblia decía, por ejemplo, no robarás, no mentirás? ¿Cuántos sabíamos eso? Ahora, ¿cuántos en algún momento robamos o mentimos? Y no me diga que no, porque ya está mintiendo. Ese es el problema. Solo Cristo pudo venir a cumplir o a encerrar toda esa ley que apuntaba a Cristo, porque Cristo es el único fundamento para el hombre, para la salvación. No hay otro. Entonces dice acá que nadie pudo cumplir, por lo cual Cristo viene a cumplir todo lo referente a la ley, hasta la moral, ya que todas esas leyes que eran para santificación y salvación del pueblo, resultó para su condenación. Veamos qué dice Romanos 2:13. Romanos capítulo 2, versículo 13, dice así, el 2:13. Recuerden que toda la ley era para salvación, era para santificación del pueblo, pero que nadie pudo cumplirlo. ¿Por qué? Dice Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora la pregunta es, ¿quién pudo cumplir esa ley? Nadie pudo cumplir esa ley excepto Cristo. Porque dice que no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Todos conocían la ley, pero no pudieron cumplir la ley de Dios, las demandas de Dios en este caso. Ahora vea lo que dice Romanos 3, del 9 al 22. Dice Romanos 3 del 9 al 22, hermanos, porque nadie pudo cumplir la ley de Dios. Romanos, o el apóstol Pablo en los Romanos, lo que hace es darle a entender a todos, tanto judíos como gentiles, es que no hubo nadie que pudiera cumplir esa ley, no hubo nadie que realmente dijera, yo soy bueno, yo he cumplido esa ley de Dios para ser salvo, para agradar a Dios en mi vida. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versos del 9 al 22, dice así, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, todos hemos pecado. Ya que por las obras de la ley, oiga, si puede subraya este versículo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Otra vez apuntaba a Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vemos cómo la ley, hermanos, apuntaba a Cristo, porque aquella ley lo que hacía era condenar al hombre, pero no salvarlo, aunque el propósito era para salvación, pero eso resultó para condenación del hombre. Eso más o menos, para que ustedes tengan una idea, es como cuando usted llega y le dice, una mujer compra un jarrón bien bonito, lo pone en el centro de la sala para que todo el mundo lo vea, y tiene un chiquito, o llega alguien con un chiquito y le dice, vea qué lindo ese jarrón, por favor no lo toque. Y adivine qué es lo que va a hacer el niño. Lo primero que va a hacer es tocarlo, y probablemente se va a caer y se va a quebrar. Así era la ley. Dios le dijo, si ustedes cumplen esto, ustedes van a ver mi gloria. Pero Israel no pudo cumplir eso. Por eso tiene que aparecer Cristo, y por eso es que Él dice, yo no he venido para abrogar la ley, para anularla, no, yo he venido para cumplirla. A eso he venido, a cumplir esa ley que nadie ha podido cumplir. Yo he venido a cumplirla, no solamente la ley, sino también lo que los profetas anunciaban con respecto a mi persona. Porque yo soy el cumplimiento de esta ley. En el verso 18, por eso vemos cómo Jesús enseña que todo lo establecido por Dios en la ley y en su palabra va a cumplirse sin que pase ni una jota ni una tilde. Hermanos, la escritura hebrea, si usted le cambia una tilde, puede cambiar el significado. Por eso estaban los escribas, donde ellos tenían que minuciosamente traducir la ley de Dios una y otra vez, pero tenían que tener mucho cuidado, porque si le cambiaban una tilde o una jota, podía cambiar el significado de esa ley. Pero Jesús dice, nada va a impedir que lo que yo tengo que cumplir se cumpla. Nada va a impedir que la palabra que se ha enseñado, que lo que la ley anunciaba, que lo que los profetas anunciaban, realmente se cumpla. Y Jesús no solamente lo dice ahí, en ese momento en Mateo, sino también lo dice en Lucas 24:35. Vea cómo lo dice en Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 35. Perdón, no es Lucas, es Mateo. Es Mateo 24. En Mateo 24, Jesús está hablando de las señales antes del fin. Él está hablando de los últimos tiempos en algunas partes de esta porción. Pero vea lo que dice en el verso 35 cuando Él les está enseñando, y Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, hermanos, todo lo que nosotros tenemos hoy en la Escritura, en esta palabra de Dios, todo se va a cumplir y no va a cambiar ni una jota ni una tilde de lo que Dios ha establecido. De lo que Dios ha dicho en su palabra, todo se cumplirá, hermanos, al pie de la letra. Se ha cumplido y se va a cumplir.
Hermanos, por lo cual la iglesia, oigan esto, la iglesia debe estar confiada y segura en su palabra, de que todo se va a cumplir al pie de la letra, porque Él volverá por su pueblo. Hermanos, el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de su venida, de su llegada, y se cumplió en el momento establecido por Dios. Hoy igual la iglesia debe estar segura y confiada de que la palabra de Dios se va a cumplir y que Cristo vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia. Hermano, y si usted no lo ha visto, hermano, abra sus ojos espirituales y vea, porque todo lo que está aconteciendo a nivel mundial en esta pandemia y en lo que vendrá es el cumplimiento de lo que la palabra de Dios nos muestra a su iglesia, porque Cristo está a las puertas. Y la iglesia debe estar confiada en eso, segura en eso, de que lo que estamos viendo hoy, lo que estamos viviendo hoy, hermanos, es un paso más del cumplimiento de la palabra, y hoy más que nunca podemos estar seguros de que Cristo está a las puertas. Y esa debe ser nuestra confianza, esa debe ser nuestra seguridad en el Señor. Entonces, la primera parte, lo que vimos es cómo Cristo viene a cumplir esa ley, no a abrogar esa ley. Él es el cumplimiento de esa ley. Y ahora viene la segunda parte, en lo cual he dividido este pasaje, y es, Jesús enseña cuál es el verdadero sentido de la ley, que va más allá de un ritualismo o algo superficial. Y eso lo encontramos en los versos 19 y 20. En este caso, de Mateo, capítulo 5. Hermanos, todo el propósito, oigan esto, todo el propósito de la ley era que el hombre se volviera y conociera a Dios. Antes de entrar a esos dos versos. Hermanos, todo el propósito de la ley era que el hombre se volviera a Dios y conociera a Dios. Por lo cual, la correcta enseñanza era de suma importancia, ya que los escribas y fariseos habían tergiversado el propósito de la ley en enseñanzas de hombres, pero lejos del corazón de Dios. Por lo cual, Él dice que cualquiera, y ahí entramos a este verso, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino del cielo. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, oigan, los haga y los enseñe, será grande, o será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí viene algo muy interesante, y es que Él primero dice que cualquiera que quebrante estos mandamientos y así enseña a los hombres será llamado pequeño. ¿Quiénes eran los que quebrantaban la ley de Dios? ¿No eran los escribas y fariseos? ¿De qué forma la quebrantaban ellos la ley? Ellos la quebrantaban donde ellos enseñaban doctrinas de hombres que iban por encima del propósito de la ley, del propósito de Dios a la hora de dar la ley, porque antes de acercar ellos al hombre a Dios, más bien lo que hacía era alejarlo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo que tenían era una serie de ritualismos, una serie de leyes impuestas por ellos, que supuestamente, entre comillas, hacían que Dios se agradara de ellos, cuando era todo lo contrario. Y por eso Jesús dice, pero cualquiera que los haga y los enseñe. Ellos lo quebrantaban, porque ellos no tocaban, ellos no hacían nada de lo que Dios decía. Ellos enseñaban, pero no hacían. Eso es un religioso. Jesús dice, cualquiera que los haga y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Hermanos, el propósito de un cristiano no es solamente conocer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cómo la Biblia enseña? Santiago dice que debemos de ser no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores de la palabra. Pues prácticamente eso es lo que Jesús está enseñando acá.
Es lo que Él les está diciendo a ellos, porque ellos solamente tenían lo que los escribas y fariseos le habían enseñado. Ya que todo lo que los escribas y fariseos enseñaban era puro ritualismo y legalismo, que antes de acercar el hombre a Dios, más bien lo alejaba. Y vamos a ver ciertas porciones de la palabra que nos muestran esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 15 del 1 al 9. Mateo 15 del 1 al 9. Vamos a ver qué nos enseña. Mateo, capítulo 15, versos del 1 al 9, dice así: Entonces se acercó a Jesús ciertos escribas y fariseos a Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos, oigan esto, quebrantan la tradición de los ancianos? Esas eran las leyes que ellos tenían. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y recuerden que Jesús está enseñando que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y así enseña a los hombres, será llamado pequeño. Ellos quebrantaban la ley de Dios. Dice: porque vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, ya no has de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, y déjeme decirle con dolor en mi corazón de que hoy la iglesia no estamos lejos de esto. Hoy la iglesia no estamos lejos de esto. Hermanos, nos hemos metido en un ritualismo, nos hemos metido en una serie de enseñanzas que al final parecen más doctrinas de hombres que doctrinas de Dios y su palabra. Donde hoy a la gente se le enseña, hermanos, algo como esto: si usted no diezma, no se salva. Esas son doctrinas de hombres. Porque el propósito de Dios, hermano, que ahora lo vamos a ver, es de que el hombre ahora lo que haga para el Señor lo haga de su corazón y no como una regla, no como una ley impuesta para agradar a Dios. No puede ser de esa forma. Hermanos, yo sé que estamos viviendo tiempos de pandemia. El corazón del creyente en este momento debería de ser, hermanos, de decir: yo anhelo congregarme, yo anhelo ir a la casa de Dios, a recibir la palabra, a honrar a Dios con mi vida, hermanos, pero no por ley, no por obligación, no por ordenanza. ¿Por qué? Porque algunos tal vez están enseñando que si usted no se congrega se va a perder. Hermano, eso no es así, pero sí debe haber un corazón, hermanos, en el creyente que quiera, que ame, que anhele buscar a Dios, buscar de su presencia, y dentro de eso está congregarse, pero no por obligación. Hoy muchas cosas la iglesia las están haciendo por leyes, por obras de hombres, mandamientos, doctrinas de hombres, pero no por lo que la palabra de Dios enseña o el corazón de la palabra quiere en este caso. Otro pasaje está en el capítulo 23, verso del 1 al 7 de Mateo. Capítulo 23, del 1 al 7, donde Jesús acusa a escribas y fariseos. Porque Él está hablando de esa ley. No podemos quebrantar esa ley. Y luego vamos a ver, hermanos, cuando hablamos del corazón de Dios, el propósito de Dios para la ley,
Ahí es donde vamos a seguir en el Sermón del Monte, donde Jesús empieza a enseñar ahora cosas de la ley, donde Él dice, este era el deseo de lo que Dios tenía, de lo que yo quería. Ustedes escucharon, pero yo les digo, este es el corazón. Y eso lo vamos a seguir viendo en el Sermón del Monte. Pero dice en el capítulo 23 del 1 al 7, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Entiéndase, la cátedra de Moisés era donde ellos enseñaban la palabra, en la sinagoga, donde ellos mostraban la ley de Dios. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Vean la hipocresía de ellos. Cuando Jesús dice que si alguien enseña y quebranta la ley, será pequeño en el reino de los cielos. Verso 5, antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿Dónde habré escuchado eso hoy? Que quieren que los llamen apóstoles, hermano apóstol, hermano profeta. A veces eso es lo que buscan. Jesús está aquí hablando en contra de estos que agarraban la ley y la quebrantaban, porque ellos lo que querían era aprobación de la gente, pero no la aprobación de Dios. Y vuelvo a insistir con dolor, digo, yo creo que hoy estamos igual, no está lejos la iglesia de esto. Hoy parece que las personas, los pastores, los que están hoy, que enseñan la palabra, parece que lo que buscan más es la aprobación de la iglesia o la aprobación de la gente que la aprobación de Dios en lo que enseñan. Entonces encontramos en la Escritura cómo el Señor les recrimina a ellos. Vea lo que dice el verso 13 también. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Hermanos, esto es de ponerle cuidado, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, con la doctrina, con la enseñanza que ellos daban, ellos ni entraban ellos, ni dejaban entrar a los que querían entrar. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas no eran de acuerdo al deseo de Dios. No eran enseñanzas que realmente edificaban el corazón del oyente, sino que ellos lo que enseñaban al final era para beneficio personal de ellos. Para que les dijeran Rabí, Rabí. Para ser saludados por todos, tener los primeros asientos. Eso es lo que ellos buscaban. Ellos no buscaban la aprobación de Dios. Vea el verso 23 al 27. Usted después puede leer todo el pasaje en su casa. 23, 27 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y quiero explicar esto, hermanos, porque no estamos lejos hoy. Hoy parece que en las iglesias lo más importante es que la gente diezme. Aunque ande mal, aunque no dé testimonio de Dios, aunque su vida no sea transformada, mientras que diezme está bien. Ellos se preocupaban porque el pueblo diezmara. Pero el Señor les dice, pero han dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. ¿Qué es la justicia? Caminar rectamente. La misericordia, ya lo hemos visto, Dios nos llama a ser misericordiosos.
La fe a confiar en Él, a vivir para Él. Pero hoy parece que la iglesia se ha encerrado solamente en ritos, hermanos, donde hoy el ritualismo es solamente venga y siembre, venga y pacte, y se van a abrir las ventanas de los cielos, les enseñan, pero lo hacen como un ritualismo, enseñándole a la iglesia, mal enseñando a la iglesia que si diezman están bien delante de Dios. Ahora, eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Claro que la iglesia debe aprender a diezmar, debe aprender a ofrendar. Pero hermanos, eso no es para como hacerlo como la idea central o principal de las Escrituras. Hoy hay iglesias que basan todas sus predicaciones solamente en siembras, en pactos, en ofrendas, en diezmos, y dejan de enseñarle al pueblo la misericordia, la justicia, la fe. Caminar realmente como Dios quiere que nosotros caminemos, honrándole a Él por amor a Él. Amén. Sigue diciendo, me quedé en el ¿qué? 24. Guías ciegos, oigan, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, porque ellos solo veían lo superficial, no el corazón de Dios. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ese era el problema, hermanos, por el cual Jesús está enseñando en relación a la ley. Yo no vine para abrogar, yo vine para cumplir, pero hay de ustedes o hay de aquellos que quebrantan la ley y así enseñan a otros. Porque el corazón de la ley, hermano, era vivir para la gloria de Dios, pero de nuestro corazón. Ellos quebrantaban la ley, ellos no enseñaban la ley, porque ellos no hacían, como dice el verso, mas cualquiera que los haga y los enseñe será grande en el reino. Nosotros debemos de hacer y enseñar, no solo enseñar, es hacer y enseñar, dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Por eso Jesús dice en el verso 20, que si vuestra justicia, o sea, sus actos morales, no fueran mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo, y yo no sé por qué, pero cuando estaba estudiando esto, ese fue el ejemplo que se vino a mi mente, de cómo era esto que ellos estaban haciendo, los fariseos, los escribas, que estaban enseñando algo que no lo hacían, y como Jesús dice, en este caso, que si la justicia de los que estaban escuchando no era mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. El ejemplo, hermanos, es de eso, la actitud de los líderes religiosos es el de una mujer, oigan esto, que le hace todos los quehaceres de la casa a su esposo, o un hombre que trae todas las cosas para la casa que su esposa necesita, pero en ambos casos se hace todo sin amor. Solo lo hace porque tiene que hacerlo. Yo no sé si me entienden esto. Hay personas, hay hogares donde la esposa le hace todo en el hogar. Y tal vez voy a poner un ejemplo feo, pero a veces hasta tener relaciones con el esposo porque tiene que hacerlo. Igual el hombre le compra a la esposa, le trae el diario, le compra lo que necesita, pero es porque tiene que hacerlo.
No, porque en su corazón está hacerlo. Así era la ley. Así era como estos escribas y fariseos hacían las cosas. Hermanos, y por eso les dije antes, en relación a congregarse, a estudiar la palabra, a leer la palabra, hermanos, a orar, es la misma historia. ¿Por qué se congrega usted? ¿Por qué lee la palabra? ¿Por qué ora? Ahí está la diferencia realmente entre un creyente y un religioso. El religioso hace las cosas porque tiene que hacerlas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, dijimos algún día, voy a ir a misa porque tengo que ir a misa? Ahora, crucemos de acera. ¿Cuántos tal vez hoy dicen, es que tengo que ir a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia? Es que hoy tengo que ayunar porque tengo que ayunar. Es que hoy tengo que leer la palabra porque tengo que leer la palabra. Hoy tengo que orar porque tengo que orar. No sé si me están entendiendo. Ese no era el corazón de la ley. Los escribas y fariseos es lo que habían hecho. Ellos hacían las cosas para ser vistos por los hombres, pero no había un corazón realmente para el Señor en lo que ellos hacían. Yo me acuerdo, hermanos, para poner, no sé, ahora se me viene ese ejemplo, hace muchos años me acuerdo, empezando yo a pastorear acá, hermanos, y había un grupito acá de alabanza, eso nunca se me ha olvidado. Había una persona que ministraba acá, y llegué un domingo, y íbamos a empezar, y yo llegué, me la arrimé a esta persona y le dije, mira, ya va a empezar el culto, tiene que ministrar. Y la respuesta de esta persona fue, ¿cómo? ¿Otra vez yo? Estoy hablándole de hace años, yo tengo 15 años de pastorear. Estaba iniciando el pastoreo. Eso es igual que decir, ¿usted se imagina hoy yo diciendo, Señor, otra vez me toca a mí predicar? Ay, qué pereza, hoy es domingo, otra vez me toca ir a la iglesia. Ay, qué pereza, ayer leí la Biblia, hoy tengo que volverla a leer. Ay, pero anoche oré, qué pereza, hoy tengo que levantarme y orar otra vez. Uy, tengo que hacerle comida a mi marido, qué pereza, pero hay que hacerle. Uy, ya hace una semana y nada, y hoy me toca, qué pereza. No sé cuántos me están entendiendo, eso es lo que el Señor le estaba hablando a ellos. Ustedes no hacen las cosas por amor, es para ser vistos por los hombres solamente. La gran pregunta sería, hermanos, ¿cómo puede el hombre cumplir la ley de Dios y que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Cómo puede el hombre cumplir la ley de Dios y que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos? Respuesta: solamente, iglesia, a través de Cristo el hombre puede satisfacer las demandas de Dios por medio de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, en donde Él establece, oigan esto, Él establece un nuevo pacto, como lo vemos o lo vamos a ver en la Escritura, un nuevo pacto. Ahora recuerde, el antiguo pacto se escribió en tablas de piedra y era una ordenanza. Así era el antiguo pacto, la ley de Dios estaba en tablas de piedra, hágalo, pero no había un deseo de hacerlo. Por otro lado, en el nuevo pacto, la Biblia nos muestra que Él escribe su ley en nuestros corazones para obedecer a Jesús en amor. Porque su ley, su palabra ahora no está en una tabla de piedra, no, ahora está en mi corazón para cumplirla, está en mi corazón para amarla y hacerla. Ahora voy a preparar la comida, ahora voy a estar ahí presente para mi esposo, para mi esposa, voy a leer, voy a orar, voy a congregarme porque amo a Cristo, está en mi corazón hacerlo. Está en mi corazón hacerlo.
Y ahí viene la gran pregunta, hermanos, ¿cómo está el corazón de muchos hoy que todavía no quieren congregarse? Y parece, están poniendo la pandemia como una excusa. Porque yo le aseguro que muchos, pasado esto, no van a volver a la iglesia. La Biblia dice, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Vea cómo lo dice Romanos 3, del 21 al 31. Romanos capítulo 3. Del 21 al 31, hermano, yo creo que aquí lo deja bien claro y dice así Romanos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe confirmamos la ley. Hermanos, ¿por qué por la fe confirmamos la ley? Por lo que les dije antes. Porque según la palabra me enseña en Hebreos capítulo 8, versos del 6 al 10, que ahora esa palabra está escrita en nuestros corazones. Vea cómo lo dice Hebreos 8, del 6 al 10. Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 10 dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, iglesia, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré 1000 leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora la ley de Dios está escrita en el corazón del creyente, para cumplirla por amor a Cristo, no por una ordenanza, no por un ritualismo. Hermanos, así rápidamente veamos algunos ejemplos de cómo a través de Cristo en la gracia el creyente cumple lo establecido por Dios en la ley. Primero, dice la ley: amarás a Dios sobre todas las cosas. Israel no amó a Dios sobre todas las cosas, fueron tras ídolos.
Hoy el creyente ama a Dios sobre todas las cosas. El verdadero creyente. Porque eso está en su corazón ahora. La ley establecía el amor al prójimo. Inclusive dice la Biblia que el amar a Dios y amar al prójimo ha cumplido toda la ley. Ahora el cristiano debe amar al prójimo, debe tener misericordia del prójimo, debe perdonar al prójimo, debe orar por el prójimo, debe ahora orar aún por sus enemigos. La ley demandaba obediencia a la palabra o a la ley de Dios. Hoy nosotros obedecemos la palabra que es la ley de Dios. Obedecemos la palabra por amor a Cristo y por último cumplimos los 10 mandamientos que era el deseo de Dios. Hoy podemos cumplir los 10 mandamientos porque amamos a Cristo. Porque su ley está escrita en el corazón del creyente. Ahí debe estar la palabra. Hermanos, y con eso termino. Por lo tanto, recuerda, Cristo viene y cumple la ley y le da el sentido a la ley para que a través de Cristo vivamos la ley de Dios. Ya que Cristo es el fin o el propósito de la ley. Romanos 10:4 dice así. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando dice el fin de la ley es Cristo, no es que es el fin de la ley en Cristo, terminó en Cristo, no. Lo que está diciendo es, toda la ley, el fin era Cristo. Toda la ley y los profetas apuntaban a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley y Él le da sentido a la ley ahora, porque en Cristo podemos cumplir el propósito de Dios. Por lo cual te digo, hermano, que me está escuchando, ven a Cristo para que satisfagas la ley de Dios. Solo en Cristo puedes satisfacer a Dios. No en una religión, no en ritualismos, sino en Cristo. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has ministrado nuestro corazón y entendemos que tú eres el cumplimiento de la ley, que solo tú pudiste cumplir la ley, Señor, para acercarnos a ti. Ayúdanos hoy, Señor, a que esa palabra sea escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para poder vivir para ti y ser tu pueblo, tus hijos, y tú seas nuestro Dios, nuestro Señor. Señor, hoy clamo para que a través de la Escritura y de tu palabra pueda venir arrepentimiento, pueda venir salvación al que no te conoce, para que pueda acercarse a ti, Señor. El propósito de la ley era que el hombre te conociera, se volviera a ti y fueran perdonados sus pecados. Hoy a través de Cristo eso es posible, Señor. Hoy a través de Cristo podemos acercarnos a ti, podemos conocerte a ti y nuestros pecados son perdonados, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, Señor, y que tú recibas honra y gloria en esta palabra que hemos enseñado hoy. Amén y amén.